Arratsaldeon, vamos a comenzar la primera ponencia de la tarde, una mesa redonda transversal que hemos titulado La coordinación en grandes sucesos, mecanismo europeo de protección civil. En un suceso de múltiples víctimas o de grandes emergencias intervienen múltiples servicios de seguridad, emergencias y sanitarios. Se hace imprescindible establecer una clara distinción de funciones y coordinación entre todos ellos a fin de evitar disfunciones. Los ponentes, que ya les tengo aquí sentados y están preparados, son Josep Antoni Saumell, intendente jefe de la División Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos d'Esquadra. Bienvenido, gracias. Tenemos a Cristina Marugán, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Protección Civil. Eskerrik asko. También tenemos a Iván Herreras Hernández, teniente coronel jefe de la Plana Mayor de Mando, Regimiento de Apoyo e Intervención de Emergencias UME. Iván, bienvenido, gracias. Y de moderador tenemos a Josu Bujanda, superintendente jefe de la Ertzaintza. Arratsaldeon, eskerrik asko, etortxagatik. Pues a continuación voy a ceder la palabra al moderador de esta mesa redonda transversal, como digo, Bujanda jauna, zurea da hitza orain. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Bi aldetatik bat, daros las gracias a los que habéis estado aquí, porque con la hora que es y el personal que nos hemos juntado aquí, pues bueno, pues es de agradecer, bueno, pues que en vez de estar en la siesta o de sobremesa, pues estar aquí con nosotros compartiendo este momento. Y luego agradecerle a la presentadora que me ha ascendido de golpe a superintendente. Por lo tanto, estaría bueno que el departamento lo supiese, para aunque sea a nivel retributivo lo fuese, ¿no? Intendente Anaiz, intendente de la Ertzaintza. Jefe, vaya, bueno, es me jarchendo superintendente, vaya, bueno. Viene bien en un momento dado, si en la nómina de mayo pues hay alguna... Nosotros y la familia te vamos a agradecer. Bien, pues encantado de estar con todos vosotros, vamos a tutearos, los cuatro que estamos aquí presentes. Encantado, Iván, encantado, Cristina, yo soy de Antoni, a él lo conozco de alguna otra ocasión y la verdad que ha sido un gustazo y un honor el trabajar con vosotros en muchas cuestiones, igual hace poco con el tema de los antidrones, todo aquel asunto que todavía colea por ahí. Cristina y Iván no los conozco, pero por lo que he podido pues bueno, investigar por ahí, pues son excelentes profesionales, tanto en la parte del ejército, en la parte más operativa igual de esta serie de cuestiones que él va a trasladarnos respecto a incidentes o sucesos y desastres que ha tenido que trabajar, y Cristina, lógicamente, la parte más del mecanismo europeo y todo lo que tiene que ver con la propia encaje, digamos, de la parte operativa, pero en la parte teórica, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la Ertzaintza, solamente hacer unas puntualizaciones respecto bueno, de todo lo que hemos aprendido en cuanto a la propia gestión de los incidentes, ¿verdad? Bueno, ya fue aquel año 17 en la cual, bueno, pues en Cataluña pues aconteció aquel suceso, aquel atentado tan importante, tan relevante, en los cuales, bueno, pues los Mossos con aquel programa que tenían, un plan que él lo hablará luego, pues bueno, pues lo fueron resolviendo de una manera excelente, ¿no? Respecto a los resultados, ¿no? Y, lógicamente, en vez de inventar cosas, que mejor que aprender del que lo ha hecho bien y aprovechar, pues bueno, unas buenas prácticas de lo que ellos tenían, ¿no? Sí que la Ertzaintza en ese momento teníamos y tenemos mucha documentación, muchos planes de actuación, pero bueno, lo teníamos un poco, a lo mejor, o estaban un poco desordenados, de forma que había que ordenar todo eso. Y, bueno, gracias, no sé si está por aquí Pedro Anito, pero gracias a la ayuda inestimable de Pedro Anito, entonces, que estaba activo, pues bueno, pues fuimos trabajando un poco cómo abordar, cómo gestionar y cómo neutralizar y resolver esos incidentes, ¿no? Sí que es cierto que desde entonces pues, fuimos realizando una serie de simulacros y entrenamientos, como han hecho otras policías, respecto a ir programando y ordenando la forma de manera operativa. Y además de, luego una vez hechos, pues los debriefing o las autocríticas, pues ir un poco mejorando y actualizando lo que hasta ese momento teníamos y realizando de una manera más eficiente y óptima pues aquellas cuestiones que en un momento dado pues habían fallado o no estaban de alguna manera también realizadas de forma operativa, ¿no? Y en ese sentido nos dimos cuenta que era fundamental para una buena gestión del incidente el mando. El mando era una figura en la cual, bueno, independientemente de tener pues digamos, todo aquello ordenado, todo aquello respecto a toda la estructura en cuanto a instrucciones, órdenes y demás, y tener un poco organizado, si verdaderamente el mando no tenía
no tenía, digamos, la gestión propia del mando, no tenía una serie de características o no seguía una serie de reglas, pues nos iban fallando, y así ocurrió en los 3 o 4 simulacros que hicimos de cierta relevancia, concretamente el último en febrero del 2019, en el cual, bueno, pues de ahí llegamos a sacar unas conclusiones que luego un grupo de trabajo que están por aquí, compañeros Ramón, Edorta, Quique, Vicente, que están aquí, que luego han trabajado conjuntamente con otras agencias y con Pedro Anitua concretamente, pues bueno, pues fuimos un poco elaborando un plan, un proyecto, una especie de orden establecida para que la gestión del mando, de ese mando que tiene que actuar y tener una serie de características y se tenga una serie de condiciones, pues concurra de forma óptima y eficiente en la gestión propiamente del incidente, ¿no? Como decía anteriormente. La verdad es que en ese aspecto, bueno, pues pensamos en una serie de cuestiones, se analizaron una serie no errores voy a decir, pero sí en el ámbito operativo, fallos que se habían podido dar, y fuimos poco a poco estableciendo, pues bueno, de forma ordenada, un orden de objetivos, de alcance, de bueno, una serie de cuestiones que verdaderamente, pues luego desarrollados en una instrucción, pues bueno, son lo que luego a nivel de formación se han ido dando a los mandos de la Ertzaintza en la academia por parte de estas 4 personas, de 4 compañeros que antes he comentado y alguno más, y bueno, de alguna manera ya cuando concurre esa serie de incidencias, al menos ya tenemos de esa manera, bueno, ya ordenado, ¿no? Como decía. Lógicamente ahí nos dimos cuenta que había una serie de características importantes que debía de concurrir en toda esa gestión, como es, pues, primeramente, tener esos planes operativos y esas normas actualizadas, que la coordinación era fundamental a la hora de bueno, pues, no solo a nivel interno, con los recursos que podían participar en ese incidente, sino también con otras agencias. Era importante también, de alguna manera, tener claro y la adecuación de tanto los recursos materiales como recursos humanos que concurren en un incidente o un suceso o desastre como aquí estamos tratando, a la vez que era fundamental, lógicamente, la propia gestión del mando en cuanto a la parte de toma de decisiones, a la parte, digamos, de coordinar y a la parte de supervisar, lógicamente, que esas decisiones se vayan cumpliendo, ¿no? Independientemente de seguir haciendo o realizando simulacros, que estos 2 años de pandemia pues hemos tenido que dirigir nuestros esfuerzos a otros objetivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, al mando creemos que es una parte fundamental, el ardaz burua que decimos, o nagusi en euskera, el eje central en la cual debe pivotar todo un incidente de estos, ¿no? Tenemos claro que el mando tiene que ser único, tiene que ser un mando, tiene que ser una única persona, en diferentes escalas, digamos, a nivel funcional, ¿no? Porque ahí también lo catalogamos en tres partes, digamos, podríamos llamarlo jerárquicas, pero luego lo explico en un minuto. Además de único, solamente él sería el que tomaría las decisiones, lógicamente apoyado por un grupo o por otras personas o participantes de ese incidente. No quiere decir que el mando en un momento dado toma las decisiones en cada una de los órdenes que tiene establecido en función de dónde se encuentre ese mando. El mando, además, tiene que quedar claramente visualizado. En un momento dado, todo el mundo tiene que saber quién es el que está dando las órdenes, quién es el que está tomando las decisiones. Eso es fundamental. Como decía anteriormente, es el que coordina a todos los recursos que están, o debe coordinar a todos los recursos que están actuando, incluso a otras agencias que pueden actuar o a los responsables de otras agencias que están actuando en el incidente. Tiene que tomar las decisiones, para eso en la Ertzaintza, para eso y en otros cuerpos seguramente, pero tenemos una instrucción que ya de alguna manera nos enfoca y nos orienta cómo tomarlas. Bueno, pues hay una serie de circunstancias que es fundamental que el mando debe de tenerlas, ¿no? Por ejemplo, no implicarse en tareas propias del incidente cuando es el que tiene que tomar las órdenes, porque si se implica en tareas no puede tomar órdenes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos establecido ya como 3 mandos dentro del ámbito estratégico, táctico y operativo, en el sentido de que, bueno, pues hay un mando estratégico que es el que toma, lógicamente, las decisiones estratégicas, el que ellos suelen denominar el qué hacer, ¿no? Ante la concurrencia de un incidente, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Y es el que transmite ese mando al mando táctico, que normalmente se encuentra en el lugar del incidente, y desde ese punto de vista y ante la toma de decisiones y digamos, el alcance que pueda tener ese mando, esa persona en ese lugar, pues sería el que de alguna manera establece el cómo vamos a hacer o cómo vamos a
de alguna manera abordar ese incidente, ¿no? Y luego estaría el mando operativo, que serían los que ejecutan esas órdenes, ¿no? Por lo tanto, esas tres, digamos, escalas, por decir de alguna manera, de mando digamos, jerárquico, lo podríamos llamar, porque en función del tipo de incidente, pues puede variar, que pueda haber la propia jefatura de esa demarcación donde ha concurrido el suceso, o puede ser que en un momento dado, en función de un atentado como fue el de Barcelona, pues tenga un nivel de mesa de crisis o gabinete de crisis a nivel político, o lo que en un momento dado se determine, ¿no? En cuanto a la incidencia. Y luego hay un tema que ya acabo, que es el tema de la coordinación, que es un ámbito fundamental, que es básicamente lo que hoy vamos a hablar, en la cual esto que estoy comentando respecto a la coordinación, a lo que establezca ese mando que nosotros le damos una importancia fundamental para gestionar el incidente, pues pueda gestionar pues como decía, tanto con los recursos y adecuando aquellos recursos materiales y humanos que pueda tener con otras agencias, Protección Civil, salud y otras, el Ministerio del Interior, otros cuerpos que puedan estar actuando, policías locales, sin duda, porque básicamente la coordinación parte de un primer momento en tener, bueno, pues la coordinación con los que estamos sobre el terreno en ese momento, que son Udaltzaingoas, policías locales o Ertzaintza, y por ese lado, bueno, pues prácticamente ahí ya cerraríamos un poco la forma de ordenar un poco cara a la gestión de mando en un incidente, ¿no? Bueno, sí que es verdad que la improvisación es mala, en todo incidente hay que tener planificado, y en la toma de decisiones, como dice alguno de los compañeros que tengo aquí, la peor decisión es no tomarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ser valientes, independientemente de tener una flexibilidad y adaptarse al cambio, sí que hay que centrarse en lo que ya está establecido de forma que aquello pueda estar automatizado y de alguna manera pues todo pueda ser o resolverse de una manera eficiente, ¿no? Pues bueno, ya que he hablado sobre la coordinación, sobre el mando, he hablado sobre la gestión de incidentes, pues bueno, Josep Antoni, que vas a tener 12 minutos, por cierto, contados. Si se pasa alguno, levanta la mano, porque luego se suele alargar un poco. Sí que es verdad que nos podrías explicar un poco, pues un poco en cuanto a cómo abordáis desde Mossos un incidente de estos que algunos habéis tenido, que incluso lo he comentado, hace ya 5 años prácticamente, y de los cuales, bueno, pues otras policías hemos ido aprendiendo de todo aquello que hicisteis muy bien. Con su permiso me voy allá. ¿Vale? Bien, buenas tardes. Primero de todo, un par de cosas. Muchas gracias por dejarme explicarles. Ahora intentaré explicarles lo que quiero exponer, a ver si lo consigo. Y luego, bien, como decía el intendente, es totalmente correcto. No cayó ni bajo el agua, puedo estar hablando 6 horas, por lo tanto, de aquí vienen las amenazas de que me ciña a los 12 minutos. De hecho, me pongo aquí porque he hecho un ejercicio verdaderamente increíble para mí, que es intentar respetar los 12 minutos. Por lo tanto, he concentrado tanto las cosas que si me pierdo del guión, nos darán las 8 de la noche y estaré aquí hablando todavía. Por eso quiero estar aquí, por eso quiero hacerlo de esta manera. ¿Qué me gustaría explicarles? Más que los dispositivos que tiene el Cuerpo de Mossos d'Esquadra para dar respuesta a incidentes con múltiples víctimas o para dar respuesta a un atentado terrorista, todo el que de vez en cuando hable del plan antiterrorista o hable de alguna cosa así parecida, el objetivo sería intentar explicarles cuál era el problema que teníamos nosotros para coordinarnos, déjenme ser un poquito egoísta e introspectivo, nosotros mismos. Porque al final, cuando las organizaciones son grandes y trabajamos 18.000 policías en nuestro caso, el problema ya no es coordinarse con otras agencias o con otros cuerpos de policía, sino que a veces el problema es coordinarnos nosotros mismos. Por tanto, intentaré hacerles un dibujo de una década de manera muy rápida, con 5 o 6 fechas, simplemente mencionaré años y hechos relevantes, para luego intentar explicarles qué es lo que nos preocupaba, qué es lo que detectamos y de qué manera intentamos encauzarlo y organizarlo para lo que acaba siendo un dispositivo de reacción, un plan antiterrorista, el operativo Cronos, que seguramente a lo mejor han oído hablar alguna vez. Por lo tanto, si me permiten, empiezo con unas fechas, ¿vale? Y algunos hechos que más o menos pueden ser relevantes y que yo creo que nos situarán bien en el punto en que a mí me gustaría más o menos situarnos. Año 2011. ETA anuncia que abandona las armas. Más allá de creérnoslos o no creerlo, hacia el 2011 ETA abandona las armas y desaparece
el terrorismo, y es muy desagradable decirlo así, por excelencia, que conocía este país. Es cierto, 2004, Madrid sufre los atentados más salvajes y criminales que el yihadismo ha hecho en toda Europa. Atentados simultáneos, múltiples víctimas, a ferrocarriles o a trenes en diferentes lugares de la red ferroviaria de Madrid. 2004, 2011 y nos vamos a 2015. 2015 aparecen esas dos palabras que más o menos todos hemos dejado en nuestra memoria, que son Charlie Hebdo y Bataclan. Y quizá, ¿vale? Todo es cierto que los servicios de inteligencia llevaban tiempo avisando y quizá en ese momento vemos todos las orejas al lobo. Todos vemos que esto puede pasar en cualquier sitio, en cualquier momento y de la manera más sorpresiva. Hasta aquel momento era el cuento de las ovejas, viene el lobo. Más o menos todo el mundo se preparaba, porque sí, porque iba a venir el lobo, o porque parecía que iba a venir el lobo. Pero en 2015 lo vemos, y lo vemos en directo, lo vemos por televisión, de la misma manera que en su día vimos Heysel, la tragedia en un campo de fútbol, y comenzaron a legislar todos los temas de seguridad en un campo de fútbol. Ese día, 2015, vemos Charlie Hebdo y vemos Bataclan. Pasa un poco el tiempo y nos vamos al 2016. En el 2016 volvemos a ver los atentados de Berlín, creo que era un mercado navideño, si no me equivoco, Niza, la fiesta nacional de Francia, sería el 14 de julio, si no me vuelvo a equivocar, y Bruselas. Si tengo que poner una fecha más, pondría el 2008. Y con eso dibujaría una década, aproximadamente, si me permiten decirlo así, que va desde el 2005 hacia el 2004, atentados de Madrid, hasta el 2015-2016 aproximadamente. 2008, crisis mundial. Nadie tiene un duro, ¿vale? No hay dinero. Los presupuestos se agotan, se reducen, perdemos capacidad inversora, los programas empiezan a ser antiguos, los ordenadores obsoletos, el material caduca, cuesta reponerlo, los presupuestos se prorrogan, donde había 4 coches ahora hay 3, donde había 8 policías hay 7, todo se complica. Las capacidades de inversión que teníamos dejamos de tenerlas, bueno, no sé ustedes, hablo del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, en nuestro caso lo notamos mucho. Y notamos mucho la pandemia. Y estamos en esa situación. Estamos en que hemos visto Charlie Hebdo, hemos visto Bataclan, estamos saliendo de una crisis, porque por lo menos yo recuerdo perfectamente aquellos famosos brotes verdes que continuamente desde el año 2010, 2011, 2012, 13, 14 iban apareciendo brotes verdes. Y sí es cierto que en nuestro caso, hacia el año 2015 aproximadamente, empezamos a ver lo que sería el final de la curva. La capacidad inversora no se recupera extraordinariamente, pero en vez de perder 1, ganamos 2. Hacemos un giro. Volvemos a tener algo de efectivo para volver a invertir. El problema es muy grave. ¿Por qué? Porque cuando vienes de una crisis de 7 u 8 años muy duras en las cuales no puedes invertir lo que te gustaría invertir en seguridad, te encuentras que la cantidad de dinero que puedes invertir para recuperar el tiempo perdido es irrisoria en relación al volumen de todo aquello que se te ha quedado atrás. Por tanto, sí que es cierto que empezamos a recuperar la capacidad de invertir, pero de aquella manera, si me permiten decirlo así. Visto esto, y estando en esa situación, hay una cosa, y con eso acabaría con las fechas, yo creo que más o menos todos nos quedamos con la idea, o por lo menos me gustaría haberla transmitido. Hay una cosa que siempre se produce cuando hablamos de emergencias, de grandes emergencias, de múltiples víctimas. Hablemos de incidentes de múltiples víctimas, incidentes simultáneos con múltiples víctimas, como podría ser el atentado de Madrid o los atentados de Barcelona y Cambrils, que se producen en más de un lugar y tienen múltiples víctimas. Cuando hablamos de incidentes de múltiples víctimas, siempre se produce algo, ¿vale? Siempre, en el primer momento, no hay prácticamente nadie que sepa qué está pasando con claridad, ¿vale? Eso, a veces, oyes a gente que dice lo contrario y cuesta de creer. La furgoneta que entra en la Rambla de Barcelona, el primer mensaje que se escucha por la radio es que se trata de un atentado terrorista. El policía que hay allí lo tiene cristalino, que es un atentado terrorista. Pero nadie sabe lo que pasa realmente.
Yo llevo buscando desde el año 2017 un restaurante egipcio a media Rambla donde habían 24 o 25 personas secuestradas por un terrorista. No hay ni restaurante egipcio ni personas secuestradas. La primera planta del Corte Inglés, ¿vale? Tenía más de 200 personas encerradas, amenazadas por un terrorista que llevaba un cinturón de artefactos explosivos. El jefe de seguridad del Corte Inglés estaba a pie de Ramblas al lado mío y me decía que el Corte Inglés estaba cerrado y que no podía haber nadie en la primera planta. En Portal del Àngel parece ser que había un tiroteo. Nunca hubo un tiroteo en Portal del Àngel. En los primeros momentos de un incidente de estas características, verdaderamente nadie sabe lo que está pasando. Nadie. Y en todos los casos, absolutamente en todos, nos hemos dado cuenta que al día siguiente en los medios de comunicación aparece una infografía cronológica que nos dice exactamente qué ha pasado. Cómo empezó, qué hizo el terrorista, cómo el terrorista o los terroristas, lo que sea, cómo lo hicieron, cómo lo dejaron de hacer, cómo cogió el avión el piloto de Germanwings, ¿vale? Qué pensó, qué dejó de pensar, cómo cerró la puerta, cómo la abrió, cómo hizo, cómo dejó de hacer, etcétera, etcétera. De hecho, muchas veces cuando te pones a trabajar el tema de grandes emergencias, dices, hostia, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por tener la cronología esa del periódico del día siguiente en el minuto 1, ¿vale? En que tenemos que empezar a gestionar el incidente? La cuestión es que todo ese periodo de tiempo, todo ese tiempo que pasa, al final hay que llamarlo de alguna manera, y en el caso nuestro lo llamamos caos, que yo creo que se ajusta bastante bien a la situación que estamos viviendo. Una situación que cuesta ordenar. Que es cierto que cuando pasa media hora o 3/4 de hora o 40 minutos, me es igual o una hora, depende de lo que está pasando, y la volvemos a ver, vemos que es una situación absolutamente controlada. De hecho, podríamos decir aquello que tenemos al toro cogido por los cuernos, ¿vale? Pero en el minuto 3 es caótica. Yo podría explicarle anécdotas una detrás de otra de esos días, de cosas que llevábamos 1 mes y medio negociando con informática para que nos habilitaran algo, y una vez que se produjo el atentado, en 6 minutos lo teníamos todo habilitado, ¿vale? Puedo explicarle anécdotas de aquellas que correrías a alguien, y que son compañeros tuyos, los correrías a palos por todos los sitios, por lo que a veces somos de complicados en hacer determinadas cosas. Pero bueno, la cuestión es que si nos situamos hacia ese año 2015, que les decía antes, ¿vale? Hemos visto los atentados de Charlie Hebdo, hemos visto los atentados de Bataclan, parece ser que salimos de una recesión mundial, empezamos a tener una cierta capacidad inversora, ETA ha colgado las armas, aparece un terrorismo, que es el yihadista, que no se parece en nada a todos los planes que existían para hacer frente a posibles situaciones de ese otro terrorismo, y nos damos cuenta que seguramente no estamos ni preparados ni coordinados para hacer frente a una situación de esas características. Y todo el que empezamos a poner sobre la mesa qué es lo que necesitamos y que obviamente estamos pensando en cómo nos coordinamos con otras agencias, entidades, cuerpos policiales, también es cierto que tenemos que mirarnos introspectivamente y ver de qué manera nos coordinamos nosotros, cómo nos organizamos. Y es en esta situación en la cual se dibujan, en cierta manera, lo que son los ejes que nos tienen que llevar a desarrollar un plan. Esos ejes pasan, en cierta medida, porque tenemos que reestructurar toda la toma de decisiones. La manera en que tenemos estructurada la toma de decisiones hasta ese momento no es válida, no nos sirve. Necesitamos lo que acaban siendo mesas, grupos que asesoren a aquellos que toman las decisiones estratégicas, en este caso, que han de decir hacia dónde vamos y de qué manera vamos, ¿vale? Y además, ante un fenómeno, en este caso el terrorismo yihadista, que no tiene nada que ver, ¿vale? Que es voluble. A mí me permitirán, yo a los compañeros de inteligencia o de información los llamo los de la bola de cristal, ¿vale? Hacen un trabajo extraordinario, con 4 datos le dan una bola, ponen las manos, dicen una frase, no sé cuál es, y te acaban diciendo cuántos manifestantes o dónde habrá un atentado y a qué hora. Me parece verdaderamente asombroso. Por lo tanto, tenemos que reestructurar toda la toma de decisiones. Tenemos que trabajar en algo que no hemos trabajado nunca, que es la detección. Y esa detección que no hemos trabajado en relación a ese terrorismo, al yihadista, sí que estaba trabajado en relación al otro, es totalmente diferente. Y cuando hablamos de detección, estamos hablando de... Esto tiene que ser algo que tenemos que saber nosotros, lo tienen que saber todas las policías,
Un médico puede detectar que una persona se ha radicalizado y un profesor. Hay que mirar las redes sociales, hay que hacer acciones de investigación, no quiero ni entrar en ese tema, porque si un médico puede detectar que una persona se ha radicalizado, a lo mejor hay que formar a un médico para que sea capaz de detectar si una persona se ha radicalizado. Por lo tanto, tenemos que trabajar todo el tema de la detección. Tenemos que determinar, en base a toda la información que inteligencia nos aporta, qué son los puntos vulnerables. Y esos puntos vulnerables, ¿dónde están? ¿Y dónde están en relación a un determinado momento? Es decir, si mi silla es un punto de interés policial, por la razón que sea, porque se reúnen muchas personas, porque es un nudo de comunicaciones, porque es un centro de culto, porque es un organismo oficial, por la razón que sea, esa silla, hay momentos durante ese periodo en que está más y menos amenazada. Y al final acabaremos determinando pues, que esa silla tiene una amenaza 1 o tiene una amenaza 5. Pero todo eso está muy bien y se nos queda simplemente dentro del armario, por decirlo de alguna manera, si no somos capaces que el coche patrulla o las patrullas o el tipo de patrulla que tenga que hacer el servicio sea consciente de qué es lo que tiene que hacer en cada uno de esos momentos de diferente vulnerabilidad que puede tener la silla. No tiene que hacer lo mismo cuando la amenaza es 1 que cuando la amenaza es 5. Por lo tanto, hay una faena ingente de determinación de todos y cada uno de los puntos, de establecimiento de las diferentes prioridades y de la elaboración por parte de expertos, ¿vale?, de todas y cada una, si me permiten decirlo así, de las fichas operativas que tiene que llevar a término la dotación policial que está en el lugar. Y por penúltimo, perdonen, ¿vale?, tenemos que buscar más especialistas o tener más especialistas en el campo de la investigación que conozcan este tipo de fenómeno, porque si llega el momento de investigarlo, todo aquello que sabíamos hasta ahora seguramente no nos será válido. Por tanto, hay que hacer otro trabajo, ya no tan solo con las unidades de información o de inteligencia, sino con las unidades de investigación. Y finalmente, y es cierto, existió o apareció un fenómeno que hasta ese momento se llevaba de aquella manera, y era el fenómeno de la autoprotección. Entramos en una vorágine, en una crisis de autoprotección. Y en nuestro caso, en nuestro cuerpo, además de una manera, yo diría que altamente exigente. ¿Por qué? Porque había que establecer los diferentes niveles de protección huyendo de cualquier palabra que magnificara o redujera de por sí el nivel de amenaza. Es decir, no podíamos determinar que un nivel 1 de amenaza había que, no sé, pasar un paquete por una máquina de rayos y en un nivel 2 extremar el pasar el paquete por la máquina de rayos. Y en el nivel 3, pues maximizar que los paquetes pasen por la máquina de rayos. Este tipo de palabras no podían existir en un plan de autoprotección que tenía que ser progresivo en niveles. Bueno, elaborado, aparece el problema de los funcionarios. Los funcionarios dicen que, claro, que ellos también forman parte del personal amenazado, con lo cual hay que readaptar los planes de autoprotección a todo ese personal y especialmente a todos aquellos que trabajan, en nuestro caso, en la Dirección General de la Policía. Yo recuerdo una frase de un funcionario, un compañero, un buen amigo, que me decía un día, hostia, Josep, ¿y si salgo a tomar un café y me confunden con un mozo? Digo, coño, si me meten el tiro a mí no pasa nada, ¿no? Digo, lo entiendo. Digo, vale, digo, pues no te preocupes. Digo, ya nos pondremos con el plan de autoprotección. Digo, no te preocupes que lo vais a tener, ¿vale? Todo ello, ¿vale?, había que hacerlo teniendo en cuenta 3 oportunidades que teníamos en aquel momento, ¿vale? Teníamos 3 oportunidades. Hacia el 2015, finales del 2015, se nos abrían algunas oportunidades que había que aprovechar. Teníamos que abandonar el radiar lo que estaba sucediendo para retransmitir lo que estaba sucediendo.
Tal como decía el intendente hace un momento, hablaba del mando y de la toma de decisiones a nivel estratégico. No puede ser que nuestros mandos tomen decisiones estratégicas a través de lo que escuchan por una radio, porque la radio es altamente subjetiva, ¿vale? De la manera en que uno chilla, grita o explica las cosas por la radio, parece que nos estamos muriendo, y cuando resulta que lo estás viendo a través de una pantalla de televisión, parece otra cosa absolutamente diferente. Por lo tanto, había que hacer un esfuerzo muy grande en abandonar, y esto no quiere decir que se eliminara la radio, pero sí en abandonar como forma única de toma de decisiones lo que oímos por una radio y empezar a trabajar en lo que desde 1950 en España se hace con un Barça-Madrid, que fue la primera vez en que se retransmitió un partido de fútbol por televisión. Por tanto, abandonar la radio y lanzarnos hacia la retransmisión. La primera vez que retransmitimos un incidente teníamos 2 cámaras o 3 y nos faltaba de todo. Hoy en día tenemos unas 500 cámaras con capacidad de retransmisión a los centros de mandos y los operadores de sala se quejan porque son demasiadas imágenes. Conclusión, nunca estamos contentos, tengamos lo que tengamos, ¿vale? La otra opción que teníamos era algo que era importante. Podíamos empezar a recuperar la capacidad de adquirir producto. Y aquí hay un escalón. Y adquirir producto significa que podíamos recuperar, investigar, desarrollar, buscar, podíamos volver a ir a ferias, ver posibilidades de adaptación de producto a nuestras necesidades, y eso era una novedad porque hacía años que no podíamos hacerlo. Y finalmente, había una cosa que teníamos clara, y es que prácticamente todo el entrenamiento al que se sometía a la plantilla no estaba correctamente adaptado. No era un buen entrenamiento, no lo es ahora todavía, pero estamos en camino de solucionarlo. Pero no era un buen entrenamiento. Las prácticas de tiro estaban obsoletas, manteníamos un exceso de inmovilidad durante el tiro, un mínimo movimiento, no se utilizaban armas largas, no habían transiciones de armas cortas a armas largas, los policías tenían déficits a nivel formativo de manera importante. Por tanto, había que ordenar todo el entrenamiento y además había que ponerlo en marcha. Casi podríamos decir, ¿vale? Podríamos decir que esto lo teníamos prácticamente hecho, ¿vale? Solo teníamos que hacer operativos, permítanme que se los lea para que no me deje ninguno, en el ámbito de la detección, de la prevención, de la reacción, de la investigación, aplicar alguna mejora tecnológica y de recursos, ordenar un poquito la formación y mejorando el entrenamiento. Teníamos un extraordinario plan de aquellos, pero magnífico, magnífico, magnífico. Negro sobre blanco, muy fácil, ¿vale? Ponerlo en práctica, mucho más complicado. Supongo que voy mal de tiempo, ¿no? Como es previsible. Malísimamente mal. Sumamente mal. O sea que... No hay ningún problema, ¿vale? Me salto algunas cosas, ¿vale? Que yo creo que con lo que he dicho el objetivo más o menos lo tengo conseguido, ¿vale? Y déjenme solo que les explique una cosa más. Serán 2 minutos. ¿2 minutitos? 2 minutos de reloj. De reloj. Bueno, nosotros los catalanes tenemos el minuto de pagès, que se dice, si es de campesino, ¿eh? El minuto de pagès suele ser un poquito más largo, pero bueno, 2 minutos de reloj. Déjenme darles solo un dato. Me salto la parte de lo que componen todos los planes y déjenme que les dé un dato. Atentado de Barcelona y Cambrils, concretamente Cambrils, ¿vale? Día 18 de agosto, hacia la 1 de la mañana, saben o conocen o habrán visto una cronología en un medio de comunicación al día siguiente seguro, ¿vale? De un vehículo con 4 o 5 individuos que entra, atropella a una señora, cruza, se lanza contra una patrulla de Mossos que hay en la puerta del Club Náutico, atropella a la moza, repelen la agresión y neutralizan al final a todos los terroristas. Y ahora se dice neutralizar, se neutraliza a todos los terroristas. Déjenme que les dé algunos datos, porque a veces todo parece fruto de la casualidad, ¿vale? Esa patrulla estaba de fiesta, esa patrulla no estaba trabajando. Esa patrulla, en base al plan desarrollado, se movilizó, ¿vale? Ese plan contenía la forma en que se podía movilizar a todo el personal que estaba de fiesta ese día.
Esa patrulla, cuando llegó, se le asignó la vigilancia del Club Náutico. El Club Náutico era uno de esos puntos, como el sillón este, ¿vale?, que estaban predefinidos para ser reforzados en caso de que no estuvieran activos y se hubiera producido un atentado terrorista. A la pareja policial se le entregó un subfusil de 9 milímetros, un arma larga. Estaba previsto que ese punto en concreto, en ese grado de amenaza, ¿vale?, tenía que tener la cobertura por parte de una dotación policial con un subfusil y 2 cargadores de 30 cartuchos cada uno, ¿vale? Después de ser atropellada la moza, el mozo repele la agresión y la repele en primera instancia con el subfusil. Luego se mueve a la izquierda unos cuantos pasos mientras echa el subfusil a la espalda, saca el arma corta y continúa repeliendo la agresión, ¿vale? En el cambio del programa de tiro, abandonamos el tiro estático por el tiro en movimiento y el tiro en recorrido, ¿vale? En el nivel 4, creo que es en el 4 y si no es en el 3, de los programas de tiro, que actualmente se llevan a término, es obligatorio que todo mozo sea capaz de cambiar constantemente o de transicionar constantemente entre un arma larga y un arma corta mientras se mueve y es cubierto o cubre a su compañero. Y por último, y para no extenderme más, la munición que se utilizó es una munición que habíamos adquirido hace algún tiempo y que huía de lo que estábamos utilizando hasta entonces. Una munición que mejoraba, munición de servicio, una munición que mejoraba la capacidad de parada, que perdía capacidad de penetración, de manera que no superara el cuerpo, la masa ósea o la masa muscular de una persona, y que tenía prácticamente un rebote nulo. Con esto acabo. Para que algo te salga bien, es necesaria siempre un poquito de suerte. Siempre, siempre hace falta un poco de suerte. Es imposible que algo salga perfectamente bien si no hay un poco de suerte. Pero sí que es cierto, ¿vale?, que algo te salga bien, ¿vale?, básicamente está compuesto de 2 cosas. Una es tu preparación, el entrenamiento, lo que sabes, lo que has aprendido, lo que entrenas, lo que te han enseñado, lo que te dirigen, toda una serie de cosas, tu capacidad. Y la otra es la suerte. Si tu capacidad es el 50%, la suerte que necesitas es el 50%. Si tu capacidad es el 95%, la suerte que necesitas es un 5%. Estamos lejos del 5%, ¿vale? Pero nuestro objetivo es acercarnos a ese 95% de capacidad. Muchísimas gracias. Gracias, ¿Te pasó mucho? Antoni. No, bueno, habéis tenido la suerte que solamente ha duplicado el tiempo que tenía que estar, hasta unos 26 minutos. Es una suerte. Puede haber sido 30 y pico, pero bueno, ha quedado. La verdad que una exposición muy... Incluso me ha recordado algo que en este país también nos pasaba, ¿no? Tú comentabas de ese funcionario que decían, si salgo de aquí igual me confunden con un... Correcto. Aquí teníamos la mala suerte que incluso gente conocida tuya no quería andar por ti en la calle por si, para que no nos viesen con ellos, ¿no? Ertzainas que hemos tenido este tipo de incidencias o de anécdotas un poco que ahora parece que están lejos, pero que fueron realidad, ¿no? Que no querían, o no querían andar cerca de un ertzaina o un policía, un militar, por si los confundían, ¿no? Pero eso ya terminó el 2011 y hay que mirar por suerte, ¿no? Y bueno, pues nada, una suerte haber contado con él. Cristina, pues no sé lo que te queda, pero bueno, todo va a depender del aguante de nuestros oyentes, ¿no? Bueno, Cristina Marugán, coordinadora de Relaciones Internacionales de Protección Civil y Emergencias, ¿verdad? Nos vas a hablar de varias cuestiones, del origen del mecanismo europeo de protección civil, de la estructura de dicho mecanismo, la evolución reciente, la activación del mecanismo y algunos ejemplos, ¿no?, de últimos años, si tienes tiempo. Sí, pero bueno, voy a intentar comprimirlo todo mucho para dejar el mayor tiempo posible a Iván, que es el que os puede contar la parte operativa del mecanismo, que yo creo que es lo que más os va a interesar. Entonces, voy a ser muy sucinta, espero, si no, como estoy cerca, me puedes dar un golpe. Y vamos a hacer un poco la transición de la parte así más centrada en el terrorismo a hablar de algo muy distinto, pero que también tiene que ver con gestión de incidentes de gran alcance.
me voy a centrar en lo que es el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que, pues como el propio nombre indica, se centra en la gestión del riesgo de desastres y la respuesta a las emergencias. No sé si tenéis conocimiento de lo que es el Mecanismo Europeo, lo voy a esbozar por encima contando lo que es, cómo surge y cómo funciona hoy en día. El Mecanismo Europeo está enmarcado dentro, lógicamente, de la Unión Europea y es mucho más que un compromiso de solidaridad, de apoyarse en materia de protección civil entre los Estados miembros. O sea, parecería que es un acuerdo de yo te ayudo, tú me ayudas y hay muchísimo más detrás de todo ello, ¿no? Actúa de forma subsidiaria, es decir, siempre apoyando a los Estados miembros en lo que ellos mismos no llegan, pero tiene una cierta estructura también. No llega a ser una política comunitaria, pero tiene unos órganos informales que se reúnen periódicamente, que deliberan, etcétera, y que reflexionan sobre cuál es la mejor forma de ayudarse mutuamente entre los Estados miembros para responder a las emergencias que se dan en cada uno de esos estados cuando no llegan con sus propios medios. Las ventajas que tiene el mecanismo, pues que es un único punto de contacto para la respuesta a emergencias. Por otro lado, que supone poner en común los medios de unos y otros Estados miembros, con lo cual en un momento dado hay una capacidad de respuesta mucho más grande que la que podría ofrecer un Estado miembro por sí solo. Por otro lado, se evita duplicar esfuerzos, imaginémonos cuando se atiende a emergencias fuera de la Unión Europea, se evita que dos países de la Unión Europea manden módulos o capacidades parecidas que acaben incluso estorbándose. Y, por último, supone elevar automáticamente esa cooperación, supone elevar automáticamente los estándares de todo, ¿no? De formación, de operación, etcétera, porque hay un intercambio de buenas prácticas y un aprendizaje mutuo que significa que prácticamente todos los Estados miembros van a acabar atendiendo, previniendo y respondiendo a las emergencias al nivel del que mejor lo haga. O por lo menos eso debería ser el objetivo. El mecanismo lleva ya más de 20 años existiendo, ha evolucionado mucho con el tiempo y se pasó de responder a emergencias típicas, catástrofes naturales, etcétera, que siguen dándose, e incluso con mayores dimensiones, a otros ámbitos en los que nunca se había entrado como protección civil, como por ejemplo en la pandemia. En la pandemia el mecanismo europeo ha realizado un esfuerzo enorme y ahora mismo lo está haciendo. Bueno, hubo otros ámbitos como la repatriación de ciudadanos que se habían quedado en Afganistán cuando se retiraron las tropas americanas. También fue el mecanismo el que coordinó la respuesta de los Estados miembros y actualmente está dando toda la coordinación al esfuerzo de ayuda y apoyo de todo tipo que se está enviando al conflicto de Ucrania, sobre todo a los nodos que se han creado en los países vecinos. El mecanismo está formado por los 27 Estados miembros, más Islandia, Noruega y 4 países que tienen firmado el instrumento de preadhesión, que son Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Turquía. Responde a emergencias dentro de ese ámbito del propio mecanismo, es decir, Unión Europea y esos otros países, pero también en otros lugares del mundo. Luego os contará Iván cómo se producen esos despliegues. Es decir, que de cualquier país del mundo pueden avisar de que se ha producido una emergencia y que necesitan ayuda del mecanismo de la Unión Europea. ¿Cómo funciona eso? Pues la Unión Europea el mecanismo tiene para ello un centro de coordinación de la respuesta de emergencia. Ese centro funciona 24 horas al día, 7 días a la semana y recibe a través de la plataforma CECIS, que es una plataforma basada en la web de comunicación, recibe las solicitudes de asistencia. En esa plataforma CECIS se publican las peticiones y los Estados miembros del mecanismo, que están viéndolas automáticamente, en el caso de España, la autoridad central es el CENEM, el Centro Nacional de Emergencias, que está en nuestra Dirección General, ven cuáles son las solicitudes y ofrecen asistencia. El hecho de que se ofrezca asistencia no quiere decir que directamente se produzca un despliegue, sino que previamente tiene que haber una aceptación por el Estado que lo solicita. Esto evita también que despliegues un poco descontrolados o que tal. Una vez que acepta el Estado que necesita la ayuda,
entonces entra ya el centro de coordinación, pone en marcha el despliegue y bueno, entra la parte operativa, digamos, que nosotros no vemos ya. ¿Qué fuerzas y qué capacidades se despliegan en respuesta a emergencias? Pues para eso el mecanismo europeo ha creado lo que se llama un pool de capacidades. Primero se han definido una serie de capacidades con unos requisitos técnicos y después cada Estado miembro del mecanismo decide voluntariamente qué capacidades quiere registrar como módulos en ese pool para que estén a disposición del mecanismo, para que se puedan desplegar en cualquier emergencia. Ahora mismo, bueno, esas capacidades van de todo, desde búsqueda y rescate, descontaminación, purificación de agua, extinción de incendios, por supuesto, etcétera. Ahora mismo hay en el mecanismo, en el pool de capacidades, hay 110 módulos certificados que pueden desplegarse en respuesta a cualquiera de estas emergencias y de esos 110 módulos del mecanismo, 11 son de España, lo cual es una cifra bastante buena, si os dais cuenta de que hemos dicho que tenemos 33 miembros y tenemos prácticamente un 10% de las capacidades. En ese pool de capacidades hay, como hemos dicho, de todo. Esos módulos han tenido que certificarse a nivel europeo previamente. Certificarse significa pasar por todo un procedimiento que incluye una visita en el país. O sea, vienen, por ejemplo, España quiere certificar un módulo de búsqueda y rescate marino. Viene la comisión, ve dónde está esa capacidad y la inspecciona en su propio entorno y después se produce un ejercicio de mesa. A continuación, no seguido, sino con el tiempo, hay un ejercicio de campo y al final de eso se consigue la certificación. Quiere decir que ese módulo ya está a disposición del mecanismo cuando haga falta desplegarlo. La única razón por la que un Estado miembro puede negarse a desplegar un módulo que ha registrado voluntariamente en el pool es alguna causa de fuerza mayor o que la necesite para él mismo. Pero en principio, una vez que se registra un módulo es para que esté a disposición. Ese pool ha demostrado con el tiempo no ser suficiente para las emergencias de grandes dimensiones y cada vez más frecuentes y en más lugares del mundo para las que se requiere asistencia. Y entonces la Unión Europea se ha dotado en los 2 últimos años de otras capacidades que se llaman Rescue, que no sé si las habréis oído, pero que se están creando a medida que se va observando que existe la necesidad. Se creó la primera capacidad Rescue para extinción de incendios aérea y poco después, ya desde finales del año pasado, principios de este año, se ha tenido que aumentar a material, a suministros médicos y un hospital de campaña, material de refugio, que ha sido una cosa muy demandada con el conflicto de Ucrania, y transporte y logística. Ahora, de nuevo, otra vez por el conflicto de Ucrania, se ve la necesidad de ampliarlo a medidas contra NRBQ. Y próximamente se está planteando la posibilidad incluso de crear una capacidad de reserva en generación eléctrica. Esas capacidades se crean en los Estados miembros que deciden: yo estoy dispuesto a albergar una capacidad Rescue en mi país. Entonces, la Comisión Europea da una subvención, el país crea esa capacidad, pero esa capacidad se puede usar si es necesaria en el país, pero en principio esa capacidad la gestiona la Comisión y decide en qué momento se envía a dónde. O sea, es una forma de tener como unas reservas distribuidas por toda la Unión Europea de determinados materiales que se consideran, de determinadas capacidades que se consideran hoy en día necesarias. ¿Y qué más os puedo contar? Ya no quiero contar nada más en realidad para dejar de hablar a Iván. Bueno, que sepáis que existe eso y que alrededor de todo eso existe un mundo de formación, de ejercicios, de investigación, una red de conocimiento, etcétera, que da apoyo a las otras fases. Hemos hablado sobre todo de la respuesta a emergencias, pero por supuesto que la fase de prevención está integrada por todo eso y de planificación, y que la cooperación entre los Estados miembros es continua y muy fluida y muy intensa. Vamos. Sorprendentemente, vamos, que cuando uno se acerca al mundo del mecanismo desde cerca, se queda, o sea, desde fuera, al revés, quiero decir, viniendo como Lego, entrar al mundo del mecanismo, se queda uno atónito de todo lo que se está haciendo en ese marco. Y os dejo con Iván, que es el que lo conoce en la práctica, sobre el terreno. Bien, Cristina, bien. Bueno, Iván, pues nada, la parte teórica, ahora te toca hablar sobre el terreno, ¿no?, de todos estos países que
que en tu currículum, ¿no?, en Sudamérica, y has tenido la oportunidad de trabajar operativamente sobre el terreno. Y bueno, la parte que ha comentado ella, pues bueno, está bien, ¿no? Está sobre el papel, soporta todo. No sé exactamente luego a la hora de operativizar toda esta cuestión de coordinación, incluso sobre el terreno, si es más fácil que escribir, digamos, todo un documento de varios volúmenes, ¿no? Iván, es tu palabra. Y andamos bien de tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que van a aguantar un poco. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Iván Herreras, como ya se ha comentado, estoy destinado en la Unidad Militar de Emergencias y básicamente el motivo por el que estoy aquí es que estuve desplegado en el terremoto de Ecuador como jefe del equipo que España mandó allí entre UME y Comunidad de Madrid. Posteriormente, en el año 2019, por 2 ocasiones, en los incendios de Guatemala y en los incendios de Bolivia, fui el jefe de los equipos de coordinación de la Unión Europea que se enviaron a estos 2 países para intentar apoyar a las autoridades en esos incendios. Creo que este es el foro más adecuado para lo que yo voy a contar. ¿Por qué? Porque, como bien ha indicado Cristina, tenemos 2 formas de actuar. En el Mecanismo Europeo de Protección Civil tiene los módulos, las capacidades, que no dejan de ser equipos que son desplegados a petición del Estado que ha sufrido la catástrofe. Se lo manda a Bruselas, Bruselas distribuye, pregunta a los Estados miembros qué pueden aportar o les indica que tienen la obligación de aportarlo, dependiendo del tipo de compromiso que tengan, ya sea voluntary pool o rescue, y se despliega. Si estás dentro de ese equipo, eres desplegado, si no, no. Pero hay otra posibilidad, otro tipo de misiones que tiene el mecanismo, que son las misiones de expertos. Los expertos se integran en un equipo de coordinación de protección civil, UCP Team, que va a ser esas personas que están sobre el terreno, ese mando operativo que va a estar sobre el terreno, informando a Bruselas en primera persona de lo que está pasando en el país. Ha habido una catástrofe, ha habido un terremoto, está habiendo unos incendios, el país está pidiendo ayuda y lo que hace el Mecanismo Europeo de Protección Civil es mandar un equipo de expertos. Ese equipo de expertos es multidisciplinar en la inmensa mayoría de los casos y es seleccionado de entre el personal que ofertan los países. En el caso de los incendios forestales, en las 2 ocasiones en las que yo he participado como jefe del equipo, en función de la necesidad, en Guatemala lo que ellos habían observado es que no tenían capacidad de extinción de incendios, pero lo que realmente necesitaban, porque no iban a poder apagarlos por el tipo de país que tienen, era formación. Entonces, lo que envía el Mecanismo Europeo de Protección Civil a Guatemala es un equipo de expertos para el desarrollo de la instrucción y de la capacidad de extinción y de organización de su sistema. En Bolivia es todo lo contrario. En Bolivia el problema es que necesitan apagar los incendios. Estamos hablando del año 2019, los incendios de la Amazonía. Entonces, lo que se solicita es expertos en extinción de incendios, expertos en comportamiento del fuego, expertos en cómo influye el clima en los incendios forestales. De esa manera, yo, que no soy una persona que está integrada en un equipo de extinción de incendios, pero que soy un experto y que tengo muchos conocimientos porque estoy trabajando en el Infoca de Andalucía o estoy en Traxa, en la empresa del Ministerio de Agricultura, o estoy en Bomberos de la Generalitat, como fue el caso, me integro en ese equipo y soy desplegado a ese país para estar sobre el terreno, asesorando, por una parte, a Bruselas, y por otra parte, al país que ha solicitado la ayuda. ¿En qué medida ayudo al país que ha solicitado la ayuda? Estamos hablando de que al final esas personas que se despliegan, esas 7, 8, 10 personas, esos 10 expertos, en realidad para el país que los recibe son los ojos del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Son la forma de recibir lo que ellos necesitan. Entonces, esos expertos, que aquí tenemos nuestro ámbito de trabajo habitualmente, de repente te encuentras entrevistándote con el ministro de Defensa o con el director general de Protección Civil o con todo tipo de personas, de key persons, de personas que van a tomar decisiones y que van a decidir sobre el despliegue y sobre el empleo de los medios. Y por otra parte,
tienes la posibilidad de comunicarte en línea directa con Bruselas, con el ERCC, que es el Centro de Coordinación de la Respuesta Europea, e informar de cuáles son las necesidades reales. Esa comunicación de que por la tele la información periodística es muy escandalosa, pero claro, tú llegas sobre el terreno y dices, aquí no tiene sentido que yo envíe a Bolivia bomberos. Es un despilfarro, no va a ser productivo. ¿Cuántos cientos de bomberos tengo que enviar para apagar los incendios que se estaban produciendo en la Amazonía? Pero, sin embargo, sí que puedo mandar material de apoyo. Sí que puedo mandar, se nos dio el caso de que el personal de extinción de incendios, iba a decir bomberos, pero no eran bomberos, en realidad eran soldados de mili de reemplazo en Bolivia que se les había puesto con unas palas, con un batefuegos, a apagar los incendios en medio de la selva, a 6 horas del lugar habitado más próximo. Y que como no había posibilidad de llevarles y traerlos cada vez, lo que hacían era llevarles, dejarles 5 días allí, sin medios de comunicación, y al cabo de los 5 días ir a recogerlos. La situación, lógicamente, lo estamos viendo desde el prisma europeo de las catástrofes europeas, pero hay que ponerse en la situación que había allí. Entonces, eso es todo lo que ellos podían hacer, y era mucho, era hasta donde llegaban. Entonces, el informe lo que se propuso fue, manden ustedes desde Europa, manden un campamento, para que esa gente que se despliega a 6 horas de coche de la zona más próxima habitada, tenga una zona donde vivir. Y aunque parezca absurdo, lo que se realizó, lo que conseguimos es que Suecia enviara un campamento de damnificados. En el que, ¿quién se alojó en ese campamento de damnificados? Pues se alojaron 200 bomberos, entre comillas, bomberos, soldados, voluntarios que estaban trabajando. Entonces, el incendio seguía corriendo, efectivamente. Se estaba apagando de la misma manera, pero por lo menos esa gente estaba en muchas mejores condiciones para poder trabajar. Entonces, el punto al que yo quiero llegar es que ese asesoramiento, esos expertos, tienen un montón de campos de posibilidades. Y ese es el campo que ustedes, que están aquí, que son expertos en emergencias, pero que no tienen la posibilidad de estar integrados en uno de esos equipos para ser proyectados con el mecanismo, tienen que aprovechar y tienen que postularse en sus distintas organizaciones para hacer lo que bien decía con la instrucción, la formación. El Mecanismo Europeo de Protección Civil anualmente oferta cursos, oferta actividades de adiestramiento, de instrucción, ejercicios de campo. En esos cursos se forma el personal, a lo mejor haces un curso, haces 2, haces 3, pero ese curso te permite tener las herramientas de comunicación, de coordinación con los otros, saber cómo funciona, para cuando llega el momento poder ser seleccionado como experto en cualquier cosa, lo que les digo, experto en logística. ¿Cómo me voy a imaginar yo que conmigo iba a ir una persona experta en logística porque era la persona que en Traxa se dedicaba a adquirir EPIs forestales? Pues esa persona que había hecho el curso porque bueno, había visto la posibilidad, pues fue desplegada en Bolivia. ¿Por qué? Porque su conocimiento, su expertise era lo más adecuado para esa emergencia. Entonces, yo básicamente vamos a poner de nuestra parte, vamos a conseguir reducir esa suerte, ese porcentaje de suerte que hace falta en todas las intervenciones mediante la formación, mediante la preparación, que nos brinda el mecanismo que nos va a permitir ser desplegados, asesorar, ayudar a los que han sufrido la emergencia en el terreno y, sobre todo, y lo que es más valioso para la organización y todos los jefes que están aquí presentes y nosotros, que no somos tan jefes, tenemos que conseguir transmitirles esa experiencia que adquirimos sobre el terreno, luego la vamos a reflejar y va a ser útil en nuestra organización, en todos los casos. Entonces, yo creo que lo más interesante es abrir a las preguntas, al debate, o a que quien tenga alguna duda, me van a tener aquí para preguntarme lo que quieran y poder entrar en detalle. No me quiero alargar más de lo que ya hemos hecho, así es que, por mi parte, gracias, no tengo Iván. más. Yo creo que estamos justo... Bueno, perdona. Bueno, la verdad es que el tiempo que teníamos previsto nos lo hemos... ¿No? Hemos acabado, ¿verdad? Me hacen así. Hay una señora allí al fondo que me está diciendo que prácticamente... No sé si tendríamos alguna pregunta ahorita, si alguien o alguna de las presentes quiere hacer... Yo, si tuviera yo una pregunta, en 15 o 20 minutos podría responder. Pregunta a ver para quién, porque depende a quién le preguntemos, podemos estar toda la tarde aquí. O sea que
No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o consulta. Vale, ha quedado claro todo, ¿no? Agradecer a los tres, a vosotros tres, el haber estado aquí con nosotros. Cada uno posiblemente podría haber trasladado, ¿no?, de una forma más, bueno, no tan resumida, digamos, lo que cada uno de nosotros, incluso yo, podría haber tratado más el tema concreto de cómo gestionamos una incidencia, que sí no lo he centrado más igual en el tema de un ataque terrorista, de un incidente de ese estilo, más que, bueno, pues una incidencia con un suceso como pues un desastre o incendios, como comentabas tú, del conocimiento que tienes operativo en Guatemala y en Bolivia, ¿verdad? Bueno, gu aldetik ja bukatuta dago, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta, bueno, pues, zer gehiago.